desde ambos perfiles. Eso es la primera aclaración. Lo que voy a hacer es, digamos, presentar la aplicación de un método que yo desarrollé en mi tesis doctoral, que defendí en Navarra en el 2015, que es un método que utiliza dibujos y metáforas en grupos dentro de las organizaciones como algo previo a la capacitación en ética y compliance. Es decir, eh, antes de explicar, digamos, todo lo que es el código de ética o normas que eh, pueden estar en juego en esa organización, lo que yo desarrollé en muchas compañías, y eso lo tengo publicado en el libro de la tesis, es este mecanismo para que los grupos puedan reflexionar sobre su mentalidad compartida. Entonces, por eso titulo la presentación como mentalidad grupal, que yo la considero un condicionamiento desde el punto de vista ético, porque influye, digamos, en el juicio ético individual que hace cada persona. Es decir, el compartir una trayectoria de trabajo con cierta gente durante una cantidad de tiempo tiene una influencia en los individuos. Algunos autores de ética empresaria llegan a decir que las empresas deforman a los individuos, digamos, porque deforman su moral. Esa es una posición extrema. Pero digamos que cada día más se reconoce estos aspectos, digamos, grupales y cómo influyen en las decisiones individuales, ¿no? Entonces, este núcleo, digamos, de interacción entre el individuo y el grupo, y la mente del individuo y la mente del grupo es lo que yo trato de abordar. Pero como algo difícil de abordar, algo que no se puede abordar a partir de encuestas, algo que no se puede abordar a partir de un checklist, digamos, yo no puedo ciertas cuestiones preguntarlas simplemente en una investigación y creer que voy a obtener una respuesta significativa, ¿no? Porque la gente, digamos, a veces querrá decir la verdad y a veces no querrá decir la verdad en una encuesta, pero porque también hay cuestiones que yo apunto a cuestiones compartidas de la mentalidad del grupo que no siempre son totalmente conscientes. Entonces, el método de dibujos apunta a esto, a ir a algo que es no racional, o prerracional, diríamos, y por el hecho de ser prerracional es, de alguna manera, acrítico. Y por acrítico lo que entendemos es algo que no está sometido a la reflexión necesariamente, lo damos por supuesto. Es lo que, por ejemplo, los especialistas en cultura organizacional llaman las creencias de una organización, ¿no? O las presunciones que circulan en una organización, que solamente las notan los que cambian de empresa, o solamente las notan los nuevos ingresantes. Dicen, pero ¿por qué pasa que acá se presupone tal cosa acerca de la comunicación y donde yo trabajaba antes, esto es diferente, ¿no? Entonces, la noción esta de cultura organizacional como algo sumamente embebido en la mentalidad de la gente, es de alguna manera lo que yo trato de rescatar a partir de los dibujos, que es lo que voy a, digamos, explicar, y a partir de las interpretaciones que hacen los mismos empleados, digamos, sobre esos dibujos producidos. Entonces, en este caso, hoy en particular, yo lo que voy a presentar es el trabajo que hice en una unidad de auditoría interna en una oficina pública, ¿sí? No doy más datos, ni de tiempo ni de espacio. La unidad de auditoría interna, digamos, la explicación de ética y compliance fue sobre las leyes y normas y manuales de auditoría interna. Eso se explicó a continuación, yo a eso no me voy a referir, sino que me voy a referir al trabajo previo de dibujos de cuál era la mentalidad de esta unidad de auditoría interna. ¿Sí? Así que bueno, hecha esta introducción, no sé si alguno tiene alguna pregunta, paso a la presentación de PowerPoint como para ir mostrando los pasos. ¿Sí? Una cosa que no aclaré, como yo estoy armando esto como un paper en inglés para publicar en una revista anglosajona, entonces el PowerPoint tiene varias transparencias en inglés, pero bueno, yo lo estoy explicando, así que no
Supongo que no es una complicación. Entonces, ¿qué sería mentalidad grupal? Es una forma de pensar, eh, y la que yo abordo no es la mentalidad de rebaño, la que se llama la herd mentality, digamos, de las masas, tampoco es la mentalidad individual, sino que es mentalidades de grupos organizados, es decir, subculturas o grupos dentro de organizaciones. ¿Sí? Lo que yo postulo en mi tesis es que, digamos, la mentalidad normalmente tiene una idea de orden, es decir, alguna forma con la cual la gente que trabaja en ese grupo explica cómo funciona la organización, ¿no? Y yo por eso lo llamo una micro Weltanschauung. Weltanschauung es una palabra que se usa mucho en filosofía para definir o para identificar lo que sería la cosmovisión del mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona el mundo? Bueno, funciona así, y es lo que uno dice, bueno, esta es, no sé, esta es la UCA, esto es el Estado, ¿no? Son ese tipo de frases que uno utiliza para decir, bueno, el orden de esta institución es este, ¿no? Te guste o no, funciona así, una cosa así, ¿no? Que en todos lados nosotros llegamos a algún tipo de apreciación de ese estilo. Por eso lo defino también como una mentalidad compartida que acarrea digamos, un conjunto de valores, de prioridades y de motivadores que no siempre es explícito para la gente que, digamos, tiene esa mentalidad. Otro presupuesto, digamos, de esta forma, digamos, de abordar o de investigar la mentalidad compartida por los grupos es esta idea del antropólogo o etnógrafo John Van Manen, que él dice, del MIT, él dice que las organizaciones son lugares donde convergen o se mezclan o colisionan diferentes significados. Acá la palabra importante es significados, que es algo, digamos, relevante para los que estudian desde el punto de vista, los grupos desde el punto de vista de la antropología cultural, donde hay una base de, bueno, cada grupo construye sus significados, digamos. Esto puede ser más o menos ajustado a la realidad, o algunos dirían que no hay realidad, pero no ese es el problema epistémico que tenemos ahora, sino que ahora lo que decimos es que cada grupo tiene una forma de compartir el significado de su trabajo, el significado de su historia compartida, el significado de la comunicación, etcétera, etcétera, y ahí es donde se da la organización, dice Van Manen. Entonces, estudiar la organización es estudiar justamente la convergencia de significados. Después tenemos, entonces, ¿cuál es la relación entre mentalidad grupal y comportamiento ético? Bueno, lo que yo postulo es que la mentalidad grupal es un condicionamiento que no determina el juicio ético individual. ¿Qué quiere decir? Me condiciona, me pone anteojeras, pero eso no significa que yo no pueda quitarme las anteojeras y juzgar éticamente, independientemente de que mi grupo piense tal cosa. Es decir, no me quita la libertad, pero me condiciona mucho si yo no hago una reflexión crítica, ¿no? El juicio ético es algo que es previo al comportamiento, ¿no? O sea, yo juzgo, como puse acá, es un proceso que concluye con el, bueno, tenemos que hacer esto, esto es la mejor cosa para hacer. ¿Sí? Pero bueno, ese proceso de llegar a la conclusión de tenemos que hacer esto, supongamos que decir, bueno, vamos a tener que coimear porque si no el negocio no funciona, o decir, no, nos vamos a aguantar digamos, las consecuencias de no hacer esto y perderemos el negocio, digamos, sea la conclusión que sea, eso es un proceso, el resultado de un proceso que llamamos proceso de juicio ético, ¿no? Entonces, lo que yo postulo es que ese proceso de juicio ético no es solamente racional, sino que incluye una cantidad de elementos que no son racionales y muchos son de la mentalidad compartida. Por eso se habla de culturas organizacionales. Entonces uno dice, bueno, yo trabajé en una empresa donde esto ni se consideraba, ni se ponía en cuestión. Y resulta que me fui a otra empresa donde todo el mundo está dudando de si esto está bien o mal, ¿no? Entonces, ahí les pongo ese ejemplo como para que vean esta cuestión de las diferencias grupales, que podríamos llamarlos también hábitos grupales, ¿no? Y que, como les digo, a veces el fenómeno es como el de la rana que se va, ya lo habrán escuchado, ¿no? De la rana que se pone en agua fría y que a medida que va aumentando la temperatura, la rana se va muriendo, pero no lo sabe porque es tan gradual el cambio, digamos, la temperatura del agua, que uno no sabe que
digamos que está pensando en forma incorrecta o actuando en forma incorrecta, porque todos de mi grupo hacen lo mismo, piensan igual, y eso me da tal certeza que yo entonces empiezo a dudar, digo, pero entonces la equivocada soy yo si pienso que eso está mal, digamos, este tipo de fenómeno grupal afecta mucho la toma de decisiones. Entonces, el comportamiento ético viene después del juicio ético, ¿no? Nosotros lo que vamos a analizar acá no son los comportamientos, sino lo que está en la cabeza de las personas. Como dirían los antropólogos, lo que está en la cabeza de los nativos, ¿sí? De la tribu que vamos a estudiar. Otro presupuesto, digamos, que hay en la presentación que estoy haciendo es que la imaginación es también un condicionante de la verdad. Es decir, aquello que nosotros tenemos como metáforas que nos explican la realidad, también nos condicionan a cómo nosotros vemos la realidad, ¿no? Entonces hay que un poco a veces tratar de criticando en el sentido de revisar, ¿no? Qué es lo que pensamos, como para ver si realmente estamos actuando de modo ajustado o ético. Bien, las disciplinas que están involucradas en esta presentación son la etnografía organizacional, eh, es una forma, digamos, de abordaje de la antropología cultural de las organizaciones, el Action Research, que sería la investigación-acción, que sería el producir conocimientos dentro de la organización para que el mismo grupo reflexione sobre ellos, ¿no? La dimensión activa, en castellano no nos dice mucho, pero en inglés significa producir conocimiento para reflexionar, es decir, los dibujos le hacen reflexionar a la gente sobre su propia mentalidad. La lingüística cognitiva, que sería la clave interpretativa que yo elijo para leer los datos que se obtienen, digamos, es propio de la antropología cultural o de la etnografía también, que el investigador elija una clave interpretativa, es decir, todo aquello que ve y observa en los grupos, cómo lo va a interpretar, yo elijo la lingüística cognitiva y elijo la ética empresarial. Bien, entonces, ¿qué dice la lingüística cognitiva? Esto también es rápido, pero bueno, al punto. Que dice que las personas pensamos la realidad siempre en términos metafóricos, pero son metáforas que son de los grupos sociales. Hay cosas, un ejemplo, ¿no? Sobre todo las cosas que son difíciles de explicar, las explicamos con metáforas, dicen estos autores. Lakoff es un lingüista, Johnson es un filósofo, digamos, sacaron el primer libro en los años 80 y revolucionaron un poco lo que es la teoría de la metáfora. Entonces, de todos modos, igual para algunos que tienen formación filosófica van a ver que lo que dicen no es tan extraño a algún pensamiento de tipo filosófico, pero sin embargo, lo que ellos proponen es que la realidad la entendemos siempre a partir de los movimientos corporales o de cosas que son tangibles. Por ejemplo, el bien y el mal serían dos conceptos difíciles de observar, entonces los representamos, por ejemplo, con la luz y la oscuridad, ¿no? Entonces lo que dirían Lakoff y Johnson es, cualquier persona identifica Star Wars, no sé, el Skywalker, digamos, es luminoso, es más, el apellido es el caminante del cielo, ¿no? Y el otro es el oscuro, y significa, digamos, las tinieblas, ¿no? Entonces, hay muchas, digamos, realidades que son difíciles de nombrar, y las nombramos con metáforas que tienen que ver con los movimientos corporales, con el movimiento físico, con el traslado, con la manipulación de objetos. Esto dice la lingüística cognitiva. Entonces, por ejemplo, yo digo, no sé, mi matrimonio no funciona, entonces yo estoy diciendo, usando la palabra funcionar, es una palabra mecánica, ¿sí? Pero es para explicar algo que es más difícil de explicar, digamos, si no es con una metáfora mecánica, física, ¿sí? O las emociones, estoy por explotar de ira, ¿no? La explosión remite a algo físico, a algo corporal, y que manifiesta algo que es un poco más complejo de explicar, que es la ira, ¿sí? No digo que sea imposible de explicar, digo que, como dicen Lakoff y Johnson, el lenguaje cotidiano está lleno de metáforas
que nos permiten abordar la realidad de lo complejo. Entonces, dentro de esto complejo están los grupos sociales, también, ¿no? Esto también lo hizo Gareth Morgan, es un autor que ya he mencionado en otras presentaciones, ¿no? Que tiene unos textos también de la misma época de Lakoff y Johnson, que hablan de las imágenes de la organización, ¿no? Entonces explica distintas formas de organización con metáforas, ¿no? Entonces habla de la organización como cerebro, de la organización como fútbol político, bueno, hay una cantidad, digamos, de metáforas que explican mucho más algo complejo que si uno tuviese que hacer una descripción muy larga. Bien, ¿en qué consiste entonces el método que yo propongo? Primero tiene como objetivo hacer surgir los significados compartidos, recolectar datos, que en el próximo slide voy a decir cuáles son, interpretar los datos bajo la lingüística cognitiva y diccionarios de símbolos, que después les voy a mostrar, y el resultado de esta investigación es un texto interpretativo. Esto es algo que a veces desde el punto de vista científico no es fácil de aceptar, porque se considera que si hay una interpretación, yo no estoy haciendo verdaderamente ciencia. Pero acá de lo que se trata es que el científico blanquee cuál es su clave interpretativa como para mostrar la objetividad o la subjetividad que emplea para analizar los datos objetivos, digamos, ¿no? O sea, que hay un juego permanente entre objetividad y subjetividad del investigador que se resuelve con la transparencia, digamos, de todo lo que se hace, de todo lo que se propone, de todas las estrategias que se utilizaron, de los errores que se cometieron, hasta de los sentimientos del investigador, ¿no? Es una manera científica, para algunos muy poco científica, ¿no? No es nada mainstream y es absolutamente rechazada por entornos positivistas o entornos que consideran que no hay ciencia si no hay una medición. Bien, eso en cuanto al método. Los datos que se, digamos, recolectan en una actividad etnográfica, lo que hacen es mostrar de forma evidente que el investigador estuvo ahí. En este caso, nosotros solamente registramos actos del discurso, no comportamientos, o sea, yo no observé comportamientos de la unidad de auditoría interna, sino solamente qué dijeron. Estos, digamos, actos del discurso, así se llaman así lo llama Spradley, estos actos del discurso no son identificables, o sea, yo no puedo decir fulanito dijo esto, porque yo no conozco a las personas, y tampoco es identificable el lugar donde lo hice, ¿no? Y también hay discurso gráfico, que son los dibujos, ¿no? Entonces son datos elicitados, es una palabra que en castellano no la usamos, o alguna cosa filosófica usa, pero son datos surgidos, hechos, se provocó que surjan en forma colectiva. Alguno me puede preguntarse si son naturales o no, porque, bueno, porque están provocados por el investigador. Esto por ahí después no sé si Silvia Balzano tiene alguna pregunta, después lo vemos. Y son datos que tratan de provocar la concientización del grupo, ¿sí? Entonces, a la hora de publicar, se publican sin identificación individual y sin las características de la organización, salvo la cantidad de gente que estuvo y que es una unidad de auditoría interna de una oficina pública. Esto es algo que todavía lo tengo en progreso, que es hacer las nubes de palabras en inglés, digamos, de toda la cantidad de palabras recolectadas, que son los datos, hacer las nubes de palabras que muestran parte de la mentalidad del grupo. Si ustedes se fijan acá, lo que van a encontrar es que lo que más se repite es la falta de comunicación, ¿no? Si ustedes vieran que las nubes de palabras muestran las palabras más repetidas como en tamaño más grande, ¿no? Y la isla, que sería, ven que aparece acá, que es la metáfora central de la unidad de auditoría interna,
¿sí? Ellos se sienten como una isla. Y vamos a ver qué significa esto de que ellos se sientan como una isla. Bueno, entonces, el resultado que yo propongo, que es este relato sobre la isla, que les voy a mostrar ahora, es un texto interpretativo de lo que pasa en la unidad de auditoría interna. Otra manera de llamarlo es que es un espejo de la cultura, o también es el estilo cognitivo de ese grupo, o es también lo que se llama una comunidad de discurso, es decir, cómo ellos se ven a sí mismos y cómo, digamos, se representan y se simbolizan a sí mismos. Mi forma de llamarlo en este artículo va a ser mapa de metáforas de mentalidad grupal, ¿no? Si lo explico en términos de la lingüística cognitiva, lo que digo es que el mapa de metáforas de la mentalidad grupal representa la comprensión corporal. La palabra embodied es más rica en inglés que en castellano, ¿no? Es cómo los empleados explican su vida cotidiana en el trabajo de la unidad editorial interna, pero corporeizado, ¿no? Están aislados en una isla y abandonados, diríamos. Sería un poco la metáfora central, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que voy a publicar en este paper con respecto a los anteriores? Bueno, hago una presentación del método a la Academia Anglófona, que hasta ahora siempre publiqué en español, y presento una nueva intervención organizacional diferente a las que ya publiqué antes. Bien, ¿cuánto tiempo llevó la intervención en la unidad de auditoría externa? 8 semanas. Se hicieron primero, semana 1, entrevistas a 4 o 5 personas seleccionadas por la misma unidad. En la semana 2 se hicieron 2 talleres. En la semana 6 se entregó el reporte preliminar. En la semana 7 se entregaron sugerencias para el management a pedido del top management. En la semana 7 se recibió el feedback de los asistentes sobre lo que yo dije del grupo, y en la semana 8 se hizo el reporte final. Para tener noción de las dimensiones, tenemos 4 entrevistas previas, se hicieron 2 talleres de 4 horas, fueron 32 empleados invitados a participar, y participaron 23, de los cuales solamente 21 firmó el consentimiento informado, que eso después yo lo voy a discutir más al final. El auditor principal y uno de los auditores adjuntos también firmó el consentimiento informado, y de los 21 que participaron, 5 mandaron feedback acerca del reporte preliminar. Esto fue la primera vez que lo implementé, antes yo no pedía feedback. En cuanto a los datos, bueno, estas son la cantidad de palabras registradas, 5 dibujos y... Ay, me faltó poner la cantidad de palabras del quiz. Les hago hacer, antes de los dibujos, un quiz, que es una serie de preguntas rápidas que tienen que responder con lo que dicen los marketineros, llaman, ¿no? El top of mind, o sea, lo primero que viene a la mente, que apela a cuestiones emocionales del trabajo. ¿Qué odio del trabajo? ¿Qué me encanta del trabajo? Digamos, algunas preguntas también anónimas, no se puede identificar, y que me sirven también, como se podría considerar otro punto de observación, diríamos desde el punto de vista etnográfico, además del de los dibujos, y permite corroborar algunas cosas o subrayar algunas de las interpretaciones que la gente hace de los dibujos. Y 5 dibujos totales. ¿Cómo se seleccionan las metáforas? Porque yo, digamos, en el reporte final, en el reporte digo, bueno, hay 5 metáforas principales o 5 metáforas que de alguna manera representan la mentalidad de la unidad de auditoría interna. La principal es la isla, pero la pregunta, desde el punto de vista metodológico, uno dice, bueno, ¿y cómo la selecciono? Acá tomo frases de distintos autores, bueno, no están citados, pero digamos, con esto armé, digamos, mi batería de criterios, ¿no?
una metáfora se selecciona en la medida que es más insightful, o sea que me permite darme cuenta de más cosas, es algo subjetivo. Otra cosa es tener en cuenta que las palabras, además de su significado literal, tienen significados ampliados. Eso en lingüística se llama campo semántico. Por ejemplo, la primavera es una estación del año, pero cuando uno dice primavera, también dice juventud, renacimiento político. Hay una cantidad de elementos en el campo semántico primavera que no son solamente la primavera, como estación del año, ¿sí? Entonces está el significado literal y el significado expandido, metafórico de los términos. Las metáforas también son jerárquicas, como los conceptos se pueden catalogar. Después también los símbolos, esto lo dice Durand, un mitólogo, dice, los símbolos se pueden explicar entre sí también, un símbolo puede explicar a otro en un sistema simbólico. Y también hay un mínimo de denominador común que se puede encontrar a través de varios símbolos. Yo lo que encuentro en esta unidad de auditoría interna es la noción de círculo, digamos. Ahora les voy a explicar por qué, que también es parte de la idea de isla. Y otro criterio para seleccionar las metáforas es cuando la metáfora se repite o cuando es muy resonante, es decir, cuando a la gente le dice eso, dibuja eso, le interpreta y le impacta eso mismo que ha dibujado. Y eso se ve solamente en el momento. Por eso esto no lo puedo hacer por Zoom. Si no se termina la pandemia, no lo puedo volver a aplicar porque necesito la presencialidad para ver qué cosas tienen más eco en la gente, ¿no? A través del Zoom eso no sería absolutamente imposible. Bueno, entonces, ¿cuáles son las 5 metáforas encontradas en estos dibujos que ahora les voy a mostrar? Es la unidad de auditoría interna es una isla. La forma es como la lingüística cognitiva tiene una jerga, y está escrito en esa jerga, no importa, después si quieren alguna explicación se los digo, pero acá lo básico es, el director de la UAI está simbolizado con una nube, las tareas cumplidas se simbolizan con chorros de agua, los niveles organizacionales se simbolizan con círculos y no con pirámide, eso me parece muy importante, y la restricción de costos, o sea, la restricción de gastos en el área de auditoría que estaba vigente en ese momento, se simboliza con un corset. Bueno, acá tenemos, ven, el primer dibujo, que los invito a mirar con detalle. Tenemos, esto representa como la experiencia, digamos, de la gente de la unidad de auditoría interna, se sienten como extranjeros invadiendo a sus propios compañeros, saliendo de la isla de la auditoría a invadir, digamos, el área de sus compañeros para, bueno, ¿cuál es el objetivo de la auditoría, ¿no? El control de la gestión, ¿sí? Entonces, lo que ellos manifiestan es que la incomodidad de lo que ellos consideran una actitud hostil hacia sus compañeros. Es decir, ellos están aislados, tienen poca información, pero sin embargo tienen que ir y desembarcar, hacer un esfuerzo enorme por desembarcar en las tareas de sus compañeros para auditarlos y controlarlos. Y también acá ven que hay una parte roja, que es una parte como vedada, digamos que es donde ellos no logran acceder y no logran controlar y no logran auditar. Hasta acá el significado más literal del dibujo, después yo voy a ampliar los significados, pero esto es uno de lo que yo digo que es la metáfora principal que agrupa a todas las demás. Esto es lo que les decía, ¿no? Los distintos niveles de la organización dibujados como círculos cercanos. O sea, uno también podría ver esto como un archipiélago. Esto lo digo yo, el archipiélago lo digo yo. Ellos dijeron, nosotros convivimos en 3 círculos cerrados. Un círculo es el top management, el círculo intermedio son los auditores adjuntos, el otro círculo es el resto de los auditores operativos. Es decir, ¿cómo dibujan la organización? Como una serie de islas separadas, incluso físicamente es una secuencia, porque la sala del auditor
más importante, está al lado de la sala de los auditores adjuntos y a su vez está al lado de la sala de los auditores operativos, con lo cual hay una comunicación entre puertas, pero se consideran islas totalmente separadas e incomunicadas. Y sobre este dibujo aparece un dibujo pequeño, pero que ellos resaltan mucho a la hora de cuando verbalizan qué significa el dibujo, que es esto que está acá, que es una canilla abierta con un chorro de agua, que según lo que ellos dijeron, esto era lo más importante del dibujo, diciendo que eso es la tarea cumplida. Porque ellos dicen que pase lo que pase en la organización, aunque no haya comunicación, aunque cambien las autoridades políticas, la tarea siempre se cumple, es decir, la canilla siempre está abierta. Eso era la simbología que ellos le dieron a la tarea cumplida. Y había un sentido de orgullo con esto de nosotros siempre cumplimos la tarea, independientemente de los avatares organizacionales. Acá sí dibujan la institución como pirámide, pero aparece otra vez esta imagen circular de la nube, que es el top management encerrado en la nube. Si uno mira los mínimos denominadores comunes, acá también hay círculos que son los auditores adjuntos, entonces aparece esta cuestión de circular de encierro, ¿sí? El auditor adjunto, los auditores están encerrados, el auditor principal está encerrado, todos estamos encerrados en círculos, ¿no? Acá también el encierro en la isla, ¿no? Y abajo está la hermandad, digamos, ven todos abrazados, ¿no? De las bases, diríamos en lenguaje sindical, ¿sí? Bien, acá tenemos también pensemos que cada grupo tiene su consigna y tiene cada grupo, digamos, no sabe lo que el otro está dibujando, ¿no? Con lo cual es interesante cuando aparecen recurrencias o repeticiones, ¿no? De ahí se trata, justamente de eso se trata la técnica, ¿no? Ver las repeticiones, ¿no? Acá vuelve a aparecer otra vez la nube del auditor adjunto, digamos, y la hermandad, en las bases, ¿no? Otra vez usando, como les digo, con lenguaje sindical, ¿no? Y este último dibujo, que hace referencia también al encierro, pero de otra manera, con un corset, digamos, ¿no? O sea, no es una isla del encierro, sino que es un corset, donde lo que ellos lamentan es que antes podían hacer las auditorías con más recursos. Ven que antes, acá en el pasado hay aviones, hay hoteles, etc. También antes había comidas, porque en el momento de corte de gastos de auditoría que ellos estaban viviendo, decían que no podían verdaderamente hacer la tarea, porque tenían que auditar solamente papeles, porque no podían auditar en el terreno. Es decir, en otra gestión ellos habían podido viajar a los distintos lugares donde se implementaban los recursos de la unidad de esta oficina pública, y podían auditar in situ de qué modo se realizaban los gastos. Ahora ellos no lo pueden hacer, y además consideran que eso fue en detrimento de la vida del compañerismo del grupo, porque ya no había viajes para compartir. Por eso acá ven Hotel 3 estrellas, ahí en el dibujito, y las comidas, que era el plus, más el cobro de los viáticos, que no lo dijeron, pero bueno, yo les pregunté explícitamente si había cobro de viáticos, y claro, entonces ahora no hay cobro de viáticos en el momento que se hace este taller, con lo cual hay toda una incomodidad, diríamos, con el recorte de gastos, ¿no? Bien. Entonces, esos son los dibujos, y ahora vamos a ver un poco la interpretación ampliada. ¿Cuál es el proceso que está por debajo, que yo interpreto que es el proceso que ocurre? Que es la experiencia compartida, digamos, hace crecer como un humus, ¿no? Que es yo digo, un underlying preconceptual, un nivel preconceptual subyacente. Esto es como una modificación de la teoría cognitiva que yo le aplico a los dibujos, porque la lingüística cognitiva trata de las palabras y no de dibujos, ¿no? Después, cuando la gente dibuja, hay un proceso de convergencia de los distintos significados, porque la gente tiene que
dibujar la relación con la organización, y no tiene más que otra consigna que eso, entonces tiene que sacar de su cabeza con qué imagen representar la organización. Después están las expresiones verbales que ellos hacen en forma, digamos, en voz alta, que yo tomo nota de lo que ellos van interpretando de los dibujos. Y después está el momento de espejo, donde de alguna manera yo los hago reflexionar sobre si esta forma de ver el trabajo no impacta en el cumplimiento de las normas. Bueno, las normas que se explicaron en ese taller era un resumen de esto, ¿no? Las normas de auditoría interna gubernamental, el manual de control interno gubernamental, el código de ética de la función pública y la normativa de conflictos de intereses de la Oficina Anticorrupción. Bueno, como yo les dije, me parece que la metáfora raíz que permite explicar las demás es la isla. Y acá lo que hice fue entonces un mapa de metáforas, tratando de encontrar los elementos en común que hay, o sea, lo que desde el punto de vista lingüístico se llaman como los contornos de los conceptos, ¿no? Conceptos que son cercanos. Entonces, a ver, primero les muestro los conceptos cercanos y después les digo un poco cómo resulta entonces en una interpretación, ¿no? La isla tiene, por un lado, está rodeada de agua, ellos hablan de chorros de agua como una metáfora de la tarea permanentemente realizada que fluye continuamente y no se detiene a pesar de las dificultades organizacionales. La nube, que es la dirección, que es otro círculo, ¿no? El círculo, que son los distintos niveles dentro de la organización, y el corset, que también es otra cosa que encierra, digamos. Todo es encierro y agua, diríamos, ¿no? Para sintetizarlo. Si expandemos los campos semánticos, uno puede ver que aparece, esto también es una lectura mía, que yo también hago un poco, además de ver las interpretaciones de los mismos empleados, tomo diccionarios, por ejemplo, no sé si se ve, este se llama El libro de los símbolos, yo tengo 3 o 4 de estos, se llaman The Book of Symbols, Reflections on Archetypal Images, o sea, reflexiones sobre imágenes arquetípicas. ¿Qué quiere decir? Son imágenes o símbolos que se usan universalmente, ¿sí? Entonces tomo algunas cosas que dicen una vez que extraje cuáles son las metáforas más relevantes, entonces digo, bueno, a ver, ¿qué dijeron los empleados? Las notas que yo tomé, y después lo comparo con lo que dicen algunos diccionarios de símbolos, ¿no? Bien, entonces, acá aparece el tema de la lluvia, que los empleados no hablaron de eso, pero tiene que ver con el dinero. Vieron que en inglés hay una frase, ¿no? Se le dice a los que saben hacer dinero, se le dicen los rainmakers, ¿no? Los que hacen llover, ¿no? Entonces, hay en muchas culturas y en muchos lenguajes, que es lo que hace la lingüística cognitiva, detectar que el agua es una de las metáforas más usadas en los diversos lenguajes, y la mayor parte de las veces el agua significa lo valioso, o el dinero, ¿no? En las diferentes culturas, todo lo que es líquido se le ofrece a los dioses, ¿no? Miel, leche, bueno, también en la Biblia lo vemos, ¿no? O sea, sangre, leche, miel y agua serían todos los líquidos que en todas las culturas primitivas son la oferta a los dioses, ¿no? O lo que es lo más valioso. Entonces, lo que ellos consideran, los empleados de esta unidad de auditoría interna, ¿qué es lo que consideran más valioso? Esa sería la pregunta. Y si eso que consideran más valioso les puede permitir ser más éticos o menos éticos. Eso sería un poco digamos, sería a dónde quiero llegar. Es decir, ellos aparecen digamos, con un top management que no hace llover, o sea, el top management es una nube pero que no llueve, o sea, la nube siempre es símbolo de algo confuso, se quejan de que no hay comunicación con el auditor, que no se sabe, que no tiene, digamos, políticas claras, o comunicación clara, ¿no? Porque las políticas están escritas, no tienen una comunicación clara, no los guía en las tareas.
Entonces ellos dicen que a pesar de eso, la tarea siempre se cumple. Y la tarea es agua, porque con eso también se cobra el sueldo, diríamos, ¿no? La tarea, el agua se convierte siempre en lo valioso. Entonces ellos no dejan de trabajar y eso les permite cobrar siempre el sueldo. Pero es una época seca. Seca en el sentido que no llueve, porque el número 1 es una nube que no llueve, que no hace llover, digamos, ¿no? Es una nube encerrada en sí misma, confusa. Y las nubes siempre, eso dicen los diccionarios, símbolos, las nubes siempre son símbolos que acompañan a las islas. O sea que en ese sentido ellos han hecho dibujos muy arquetípicos, diríamos, ¿no? Y entonces lo que hacen es presentarse como encerrados en una isla, pues la isla también tiene, fíjense, la isla tiene muchas connotaciones en la literatura, ¿no? Digamos, está la isla del tesoro, famosa, las islas como prisiones, ¿no? Que yo, Alcatraz o Martín García, ¿no? La isla tiene, es un lugar de naufragio, la isla en su semántica expandida significa prisión, significa lugar de un tesoro escondido, significa un lugar paradisíaco, pero también significa un lugar de aislamiento y abandono. Entonces, si uno ve que hay una cierta esta ambigüedad y uno analiza las palabras que usaron los empleados para referirse a esto, la conclusión que yo saco es que para ellos, en esa isla hay un tesoro que ellos tienen que custodian y que es el compañerismo. La palabra más usada es compañerismo, porque vieron que yo les dije que hacía nubes de palabras, pero bueno, que no las tengo traducidas todavía. Las palabras más usadas es compañerismo. Entonces, lo más valorado para ellos son las dos cosas, la continuidad de la tarea y el compañerismo. Entonces, cuando yo les planteé en el taller, le digo, ¿y no le dije excesiva, esta valoración del compañerismo, ¿no les parece que puede afectar la independencia y la objetividad necesaria del auditor? Es decir, si mi valor compañerismo está por encima de mi función como auditor, ¿no puede ocurrir que el compañerismo me lleve a que entonces yo no sea objetivo en el control de esos que son mis compañeros? Es decir, no voy a tener la independencia de control porque justamente son mis amigos y yo privilegio mantener una buena relación de compañeros antes que cumplir con las funciones de auditoría. Bueno, cuando yo planteé esto, me dijeron que no, que de ninguna manera el compañerismo podía afectar, digamos, la objetividad en las auditorías. Como diría Morgan, a veces uno puede decir algo que la gente rechaza cuando uno interpreta las metáforas, y bueno, el rechazo puede significar dos cosas, que el investigador se equivocó o que el investigado es algo que no quiere aceptar, digamos, ¿no? O sea que eso los dejo, no sé, los dejo a su criterio, como diría Karina. Bueno, entonces, tenemos una isla que uno puede decir, ¿qué estamos protegiendo en esa isla? ¿Protegemos los bienes públicos que tenemos que custodiar como auditores internos? ¿O protegemos nuestra fuente de trabajo a largo plazo? Porque como ellos bien decían, yo hoy trabajo en auditoría interna, pero después puedo trabajar en las áreas auditadas. Esto lo habían dicho en las conversaciones ellos. Entonces, si yo hoy trabajo en auditoría interna, pero después puedo trabajar en otra área de la unidad de la función pública, entonces a mí me conviene mantener una cierta amistad con que después puede ser que cambiemos de rol y él esté en mi lugar y yo en el otro. Entonces, el tesoro a proteger es el compañerismo más que los bienes públicos. Entonces, bueno, pero esto no es que les tenía que caer simpático, no era el objetivo ser simpático con esto, era explicar las normas y la necesidad de la independencia y la objetividad cuando uno hace auditoría, aunque sea auditoría interna. Y aunque hayan cambiado un poco las normas de auditoría interna, porque eso es lo que se ve
digamos, en las normas que yo les expliqué a continuación de esto de los dibujos, se ve una evolución de la norma de auditoría desde el control puro hacia lo que sería ser un socio del negocio, bueno, no del negocio en este caso, sino ser que el auditor sea alguien que mejora la gestión y no alguien que simplemente dice esto está mal, esto está mal, sino la auditoría como mejora de procesos, como un colaborador del proceso y no el auditor como sin embargo, ellos igual siguen viéndolo como un desembarco hostil, digamos, ¿no? El desembarco hostil que gráficamente lo hicieron, ¿no? En los dibujos. Entonces, yo puse acá cuál es la hipótesis, que la necesaria independencia y objetividad del auditor puede posiblemente estar undermined, sería eh, menoscabada por tratar de preservar el compañerismo con los colegas de trabajo en el largo plazo. Y la otra hipótesis que yo desarrollo, habiendo observado todas las palabras y los dibujos, es que ellos tienen, digamos, todo lo que ellos critican del top management, en realidad tiene que ver, porque también se hablaba de los privilegios, ¿no? Bueno, el top management tiene privilegios, el top management manda a sus hijos a buscar al colegio con el auto de la oficina pública, y yo tengo que ir a buscar a mis hijos en el horario que puedo, ¿no? Se planteaba esta cuestión como de clases diferentes dentro de la unidad, entonces, o dentro de toda la oficina pública, y entonces lo que uno puede ver es que, incluso por los dibujos, es que ellos ven como poca distancia jerárquica entre los niveles bajos y los niveles altos, debido a que hay dos factores, o mejor dicho, hay un factor condicionante muy importante, que es que los auditores operativos no tienen riesgo de perder el trabajo, porque son empleados de planta y muy difícilmente los despiden. En cambio, el top management y los auditores adjuntos son posiciones políticas. Entonces, mi hipótesis es que el hecho de que el top management tenga posición política y por lo tanto más riesgosa de perder el trabajo si cambia el gobierno, y en cambio los de abajo tienen condiciones de empleo, de empleabilidad de por vida, esa diferencia lo que hace es anular la distancia jerárquica. Es decir, se sienten tan fuertes, los de abajo, digamos, las bases se sienten tan fuertes que van a rechazar de alguna manera las directivas del top management, que consideran que va a estar un tiempo y se va a ir cuando cambie el gobierno. ¿Sí? Ellos no se van a ir. Es decir, lo que ellos atribuyen a los de arriba como privilegio es, creo, como se dice en psicología, proyectar en el otro lo que ellos detentan. Por supuesto que si digo esto, no lo dije así en el informe porque me hubieran mandado cartas bombas, pero de alguna manera hay una especie de visión, no visión de una cierta forma de privilegio que también detentan ellos, que es la casi imposibilidad de que nos despidan, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que por eso me parece que ellos también se dibujan, no con una pirámide tan clara, sino como islas, ¿sí? Es decir, que tienen una cierta paridad de poder. Hay paridad de poder entre el top management y las bases, porque tienen condiciones laborales diferentes. Una es de largo plazo, la otra es de corto plazo. Entonces, ¿por qué se van a comunicar? Si bien ellos dicen, el de arriba no se comunica, hay que ver también el esfuerzo que ellos hicieron para comunicarse. Eso yo no lo puedo saber. Yo acá analizo actos del discurso, por supuesto, no analizo hechos, porque yo no he observado comportamientos, ni lo voy a hacer, porque no se puede en este caso, ¿no? Bien. Entonces, estas son mis dos teorías sobre el grupo. Bien, y la última cuestión para ir cerrando es si valió la pena haber usado un consentimiento informado. Es decir, hay varias revistas que requieren que si uno hace investigaciones en sujetos humanos,
que podrían llegar a dañarlos o afectar de algún modo la vulnerabilidad del sujeto estudiado, el participante tiene que firmar un consentimiento. Yo en ese momento había estado estudiando los temas de ética en la investigación social, pero como el comité de ética de UCA, el de ética en la investigación, que integro en ese momento, no estaba funcionando, bueno, decidí armar yo un consentimiento informado sobre la base de todo lo que había leído, pero me encontré con que algunos no firmaron primero, ¿no? O sea, de los 23 que fueron a los talleres, 21 firmaron. Y algunos firmaron y no pusieron el nombre. Entonces, creo que puede haber sido un factor que generara desconfianza. Yo hasta ese momento nunca había usado consentimiento informado. La verdad que para los trabajos que hice para la tesis no usé. Y no estaba tan consciente de esta dimensión. Y entonces creo que quizás no hubiese sido necesario, porque me parece que, como dice algún autor por ahí, que les voy a mostrar, que es un autor que confeccionó un código de ética para investigadores que hacen antropología o etnografía, que dice que muchas veces, a ver, que muchas veces la gente cree que el investigador viene de parte de las autoridades. Entonces, acá. Entonces, si creen que el investigador viene de parte de las autoridades, no confían en el investigador. De todos modos, les quedó claro que todo lo que se produjo como texto no revelaba ninguna información individual, y como sí parte de la ética en la investigación, hice esto que nunca había hecho, que era hice el informe y se los mandé a los empleados para que opinen, de los cuales 5 me contestaron, y en el informe final que mandé al top management incluí los comentarios que me dijeron los empleados, que algunos me dijeron, bueno, esto nada que ver, o esto sí, esto... no hay una tendencia en los comentarios, pero parte de mi ética que fue decir, bueno, de lo que aprendí de estos temas, es decir, bueno, le doy la palabra al investigado y que diga el investigado si mi hipótesis o mi tesis está de acuerdo o no, y que quede registrado aunque sea el disenso, digamos, ¿no? Y yo respondí en el informe final las objeciones que pusieron los empleados. Y las respondí metodológicamente, porque creo que algunas de las cuestiones tenían que ver con la comprensión de qué era lo que se estaba analizando. Una de ellas era que en los comentarios que recibí, es que ellos no habían advertido de que yo no estaba juzgando sus acciones, sino la mentalidad. Pero bueno, claro, porque yo no puedo juzgar las acciones porque no las conozco ni las observo. Pero a veces puede alguien sentir que igual lo están juzgando en cómo actúa. Entonces, esto hubiese necesitado una aclaración posterior, presencial, o quizás explicar mejor el consentimiento informado. De todos modos, por ejemplo, en este código que ven ustedes acá, hay una excepción que dice que no es necesario que las actividades que tienen entorno educacional, donde los sujetos no son identificables, y la difusión de los datos no va a dañar a los sujetos. Por ejemplo, esta difusión que estoy haciendo no los daña porque no se sabe quiénes son. Entonces, en ese caso, este tipo de investigación puede estar exceptuada de pasar por un comité de ética o de tener que darles un consentimiento informado. Sí me parece importante hacerles firmar un consentimiento o de que, mejor dicho, una notificación de que sepan de que esto se va a publicar. Pero por supuesto sin identificar, ¿no? Bueno, y acá tengo el análisis que yo ya lo había presentado en otra reunión de estas, ¿no? Que es cuáles son las excepciones, digamos, a tener que pasar por un comité de ética. Que más que nada es si se puede identificar al sujeto, y en este caso no se puede identificar.
Sí, también este Ifofen, ¿no? Ron Ifofen, que escribió el Código de Ética para Investigadores de Etnografía y Antropología, dice que siempre los estudios de tipo etnográficos van a desafiar las estructuras de poder. Me pareció interesante, porque, claro, van a mostrar cosas que no necesariamente se ven desde otro punto de vista, entonces como que el investigador tiene que estar preparado para eso, que, y a ver, pero que bueno, por eso no debe ejercer una presión indebida. Y claro, yo vi que varios no lo habían firmado, por ejemplo, en el momento, bueno, que ahí no dije nada, ¿no? Y por eso también puse en el informe final, y lo voy a poner en el paper, las críticas a las conclusiones que hacen los que participaron, ¿no? Claro, y esto lo saqué de Pfoffer, ¿no? Hay que dar la palabra para corregir las interpretaciones erróneas. Eh, yo no sé, yo lo llamo más interpretación incómoda, no sé si es erróneo, porque yo no puedo saber cómo van a actuar ellos, pero digamos, yo sigo sosteniendo que un auditor que privilegia el compañerismo por sobre la custodia de los bienes públicos está en riesgo o compromete su independencia y su objetividad. No digo que cometa una falta de ética, lo que digo es que pone en riesgo su independencia y su objetividad. ¿Por qué? Porque siente un poder, asienta su poder en la permanencia laboral, digamos, en que jamás lo van a despedir y que hay un compañerismo que lo va a salvar, digamos, en su supervivencia. Entonces, con lo cual, las directivas de los directivos, por eso a veces también cuando en compliance, a ver, en compliance se enfatiza mucho lo del tone at the top, ¿no? Que sería como un tono que da la dirección, eh, el directivo, ¿no? Creo que es importante porque por supuesto que si el directivo no está comprometido con las cuestiones éticas, por supuesto que no, eh, digamos, Perdió la voz. empezamos mal, pero, y con eso termino, me parece que también hay que tener en cuenta las fuerzas de las bases, digamos. ¿Cuál es la lógica de poder que impera en la organización? La lógica de poder de la organización no siempre es que la línea de autoridad tiene poder, digamos. A mí me parece, luego de haber visto este caso, yo digo, bueno, ¿cuánto poder tiene el auditor político, digamos? ¿No? Es una, digamos, eh, aunque ellos permanentemente critican cómo se maneja la autoridad con ellos, yo creo que ellos no reconocen cómo ellos se manejan con la autoridad, ¿no? Entonces, pero claro, es más fácil decir que todo empieza por arriba, pero bueno, también hay cosas que se tienen que dar en las bases, ¿no? Bien. Eh, Salteé varias cosas, pero bueno, me gustaría escuchar preguntas, así no hablo tanto. Excelente, le damos la palabra. Tenemos también el chat, porque algunos de ustedes pueden haber estado enviando algunas consultas, y es así. Entonces, María Marta, si te parece, te leo algunas, y después continuamos con preguntas que quieran seguir formulando directamente. Perfecto, sí. Al comienzo, Michel, te consultaba si trabajabas con transcripciones o también con grabaciones. Así que, No, bueno, sí. claro, ¿Voy aclarada la respondiendo? situación. Sí, sí, ¿te parece? Voy respondiendo, sí. Claro, yo como estaba compartiendo pantalla no veía el chat, ahora lo veo. Sí, no se puede grabar porque hablan todos mucho a la vez, la gente está mirando el dibujo y dice cosas, dice chistes. Lo mejor es tomar nota entre dos personas. Yo tomo nota sola y si consigo alguien que me ayude, que tome nota otra persona. Pero no se puede, si se graba es un batifondo. Mm. Si quizás lo hiciéramos en una sociedad que es sueca o así, que todo el mundo habla poco, se grabaría, pero acá no se puede grabar porque se hablan todos uno encima del otro.
Después dice, bueno, ¿Querés leer directamente el chat entonces? dale, dale. Dale. Federico Weiss, disculpe, ¿cuál es la empresa donde se hizo la investigación? O si no puede nombrarla, al menos la industria a la que pertenece. No, es una oficina pública. Unidad de auditoría interna de una oficina pública. Patricia, es en el sector público, luego se leen las preguntas. Ah, está bien, vos le habías respondido a Weiss. Ok, Diego. Los estudios, encuestas a los que hace Great Place to Work que evalúan clima organizacional, respeto, credibilidad, confianza, equidad. ¿Serán comparables los resultados obtenidos con esta metodología? ¿Podrían complementarse para mejorar las organizaciones? El desafío es transformar datos en información útil para mejorar. Yo creo que es complementario, por supuesto. Habría que ver, digamos, esta metodología no apunta, fíjate, a la pregunta racional. O sea, nadie diría, ¿vos cómo ves una organización, una isla? No, nunca lo dirías respondiendo a una pregunta. En cambio, 5 personas puestas a dibujar tienen que escarbar en su experiencia primaria, como yo te decía, para poder plasmar algo encima que tiene que estar de acuerdo todo el grupo. Por eso es yo digo que es mentalidad grupal, porque el grupo está hecho por varios, no solo individualmente, y entonces rescata lo común. Y mucha gente después de los talleres te dice, la verdad yo no pensé que los otros pensaban igual que yo, por ejemplo, ¿no? Entonces, no apunta, lo que Diego trae, me parece que es una encuesta súper completa. Alguna vez tuve la posibilidad de ir ahí a la oficina de Luis Riva, y me mostró la encuesta, ¿no? Esta de Great Place to Work, me mostró todo. Es impresionante la encuesta. Pero siempre es encuesta, va a tener otro tipo de registros, que me parece que si vos después lo haces, comparás con uno hecho del estilo este que yo te propongo, quizás haya cosas en común, no lo sé. Nunca, desde el punto de vista antropológico, cuanto más puntos de observación de un grupo haya, mejor. Todos son diferentes puntos de observación, no necesariamente tienen que ser contradictorios, para nada. A ver, lo que pasa es que cuando uno aborda los temas éticos, lo que está presuponiendo es que no se pueden responder en preguntas los temas éticos. Bueno, María Elena, muchas gracias. Daniel, con respecto a lo metodológico, en base a algunos comentarios tuyos, me queda una consulta. ¿Se puede verificar si la interpretación de las imágenes respuestas es reproducible? Pensaba en la posibilidad de contratar a un tercero. ¿Cómo sería reproducible? ¿En qué sentido? No sé si Daniel está. La pregunta la hizo Daniel Aromí. Sí, pero está sin audio o no lo escuchamos. Daniel, te veo Ahí lo hablar, veo, ahí pero lo veo. No te escucho, Daniel. No. tiene habilitado. Ahí. A ver, No. ahí está. Ahora. Bueno, paso a la otra pregunta mientras, Daniel, así mientras te conectás. A ver, Elena dice, ¿cómo se controla la deseabilidad social? Tendencia a dar la respuesta políticamente correcta con esta técnica. Bueno, justamente yo creo que anula la deseabilidad social, primero porque el dibujo se hace en grupo, todos opinan anónimamente en el grupo, y también, digamos, hay una, ¿cómo se también el grupo no explica ellos mismos primero qué quisieron decir, sino que los que no dibujaron hacen una proyección sobre lo que dibujó el otro grupo. Que por esa mecánica no la expliqué. Hay una parte proyectiva. Entonces, no es el que dibujó el que tiene la razón, sino los que ven lo que dibujó el otro grupo, porque hay 4 grupos, por ejemplo, hay 4 pósters que se están haciendo al mismo tiempo. A la hora de la interpretación, 3 grupos interpretan el que dibujó el cuarto, digamos. No sé si me estoy explicando bien. Entonces hay Sí. proyección. Entonces yo digo sobre lo que dijo el otro, digo lo que sea. Y aparte estoy hablando de un dibujo.
Yo lo he hecho dentro de empresas esto y jamás generé un conflicto, porque la gente, que aparte el que no quiere hablar, no habla. Yo siempre les digo, a ver, si acá alguno no quiere hablar, no dice nada. Y la interpretación, digamos, por lo menos el argentino, sí es interesante. Yo cuando esto lo expliqué en la tesis doctoral en España, uno de los integrantes madrileños me dice, ¿y esto funciona en Buenos Aires? Porque son muy psicoanalizados, me decía, pero él se preguntaba si yo lo hacía en otra ciudad, si iba a tener el mismo tipo digamos, de uso de las metáforas, ¿no? Creo creo que el proceso perfectamente correcto, porque te podría mostrar otras cosas que tengo publicadas que son, vos decís, ¿cómo dijeron esto los de finanzas, por ejemplo? No tengo, ya lo he mostrado esto, ¿no? La gente dibuja un árbol seco y el árbol es la empresa y se alimenta de las tumbas de los empleados, que son tumbas sangrantes. He visto de todo y lo han hecho en la empresa, ¿no? Creo que por eso también me parece, digamos, positivo. Yo más o menos ya lo probé en 10 empresas esto, o sea, no es la primera vez que lo hago. Y veo que siempre el dibujo permite la libertad. Por ejemplo, en una empresa muy grande, donde había mucha rotación, que la gente se dibujara la empresa como una licuadora. Y cada grupo que pasaba era una licuadora, un tornado, siempre se repetía. Y en la, Pero eso, claro, pero me refería a eso, porque a veces hay respuestas populares que se dan aún en los dibujos y en las pruebas proyectivas, hay respuestas que son populares y que tienen que ver con eso, con lo que es socialmente esperado que se diga y demás. Lo que sí me parece interesante es que eso es lo interesante, el enfoque más cualitativo, ¿no? Que permite captar la cultura organizacional de diferentes lugares, colectivos o lo que fuere, y lo más probable es que no se repitan, porque cada uno refleja esa cultura organizacional, ¿no? Seguro. Eso seguro. Cada cultura organizacional, cada organización tiene una cultura propia, que es propia de esa organización. Aunque tenga exactamente la misma estructura, siga la misma estrategia, la cultura, o sea, las organizaciones no hay dos iguales, justamente porque lo de la cultura. Y María Marta, es muy bueno esta metodología, por lo menos desde mi perspectiva y de los años de experiencia de trabajar en una empresa, porque lo que estás haciendo es sacar cosas que son tácitas, los supuestos tácitos que existen en toda organización y que cuando preguntás por qué se están haciendo las cosas de esta forma, obtenés como respuesta porque siempre se hizo así. Sí. Ahí hay un supuesto tácito que esta metodología puede traer a la luz. Claro, y digamos, y cuando hablamos de cumplimiento ético, Claro. también hay algo que la gente está protegiendo como factor de supervivencia, que es lo que lleva a no cumplir las normas de ética. Porque a veces creemos que la cuestión ética es una cuestión de racionalidad, diciendo, pero ¿cómo puede ser si la norma es clara? O del punto de vista legal, pero ¿cómo puede ser si la norma es clara y la sanción es clara? Pero la gente no está midiendo su supervivencia en relación con su empleador. Entonces, que haya sanciones legales o para la empresa pasan a ser una abstracción frente a la posibilidad de despido de mi empleador, digamos. Entonces, ahí es donde, entonces, cuando uno reduce la capacitación en ética o compliance a la racionalidad de la norma y al castigo, está de alguna manera subestimando todo esto tácito que vos decís, Alicia, que hay en la organización. Claro. Es otra lógica de poder, de conservación de la supervivencia, que no tiene nada que ver con decirle a alguien, mira que si no cumplís con la ley, la empresa va a tener que pagar una multa o vas a ir preso, porque no es así. Y además hay países donde nadie va preso, ¿no? Sí. Pero bueno.
es otro tema. Sí. ¿Se puede preguntar? A mí me interesaría, primero que me encantó la exposición, me pareció clarísima, me pareció muy rica desde muchísimas perspectivas, pero me interesa fundamentalmente cómo presentaste ante el grupo la idea, qué consigna diste, digamos, para la iniciación de los dibujos. Sí, la consigna es dibujar la relación con la empresa. Un grupo dibuja la relación yo-empresa, otro grupo dibuja la relación empresa-yo, o sea, la misma relación, pero en sentido diferente. Verso, claro. Sí, y después, acá había pasado que había aparecido gente que no estaba prevista, bueno, entonces agregué una consigna más, que era dibujar la relación entre áreas. Entonces, las básicas son yo, empresa, empresa, yo. O en este caso sería yo, oficina pública, yo, ¿no? La organización. Esas son las básicas, que siempre repito en todos lados. Después, según sea la empresa o la entidad, puedo agregar alguna otra pregunta más o la cantidad de grupos, porque después, bueno, hay condicionamientos que tienen que ver con cuánta gente iba a venir y cuánta gente vino. Claro, sí. No sé, viste que siempre hay imponderables que a veces tenés que decir, bueno, agrego más preguntas, menos, etc., ¿no? Bueno, acá dice... Es interesante. Sí. María Marta. Perdón. Porque son grupos, lo que estás haciendo son lo que llamamos nosotros grupos focales, solo que en vez de hacerlo con preguntas, lo haces con dibujos. Ahora, tenías cuántos grupos y cada grupo tenía que, vos decís... en este caso son 5. Bueno, sabes que toda tu intervención se escuchó mal, pero cada dibujo, cada póster que vos viste, está hecho por 5 personas. O sea que en cada póster convergen los significados de 5 personas, más la lectura que hacen los 20 restantes que están presenciando la exposición de ese dibujo. ¿Sí? No sé si me explico. O sea, cada dibujo recibe la lectura de los que dibujaron otro dibujo y la lectura propia. ¿Sí? María Marta. Sí, Sole, ¿qué decís? Está bien. Yo te quería hacer una pregunta respecto a la metodología. Vos al principio lo que decías es que cuando hay un análisis cualitativo, por lo general desde los ámbitos más positivistas, se suele rechazar, y es lo que suele pasar con las técnicas proyectivas en psicología. Y lo que se hace en psicología es, digamos, a veces que lo evalúen varias personas para que desde el marco teórico ver si se sostiene de manera tal de que cada investigador puede llegar a la misma conclusión interpretando los mismos dibujos y las mismas, digamos, producciones del sujeto. ¿Vos trabajás con otros investigadores que también lo analicen? ¿O? No, digamos, sería ideal, la verdad que estaría bueno, sí. Tendría que ser alguien que pasara por el mismo proceso, que estuviese en el mismo lugar y que viera todo, sería ideal. Sí, me parece... No, nunca lo hice, no. Sí, es verdad que acá no analizamos una persona, sino que también tenés los datos de muchos sobre un mismo grupo, ¿no? O sea, lo que yo presento serían el resultado de 21 personas y yo, 22, digamos. Hay una cuestión colectiva. Es verdad que yo, como la intérprete, puedo malinterpretar o tergiversar. Ahí estaría por eso la inclusión de lo que ellos dicen, ¿no? Que eso, bueno, cuando publique el artículo ahí lo voy a poner. La inclusión de lo que ellos dicen es como decir, bueno, puede haber disenso y nada, digamos. Perfecto. Acá Daniel puso, un aspecto de interés desde el punto de vista metodológico es que el ejercicio sea reproducible. En este sentido me parece de interés evaluar si los observadores, expertos, externos, hubieran llegado a interpretaciones similares de los grupos.
Sí, a ver, lo que yo estuve viendo, o sea, dentro de lo que sería la ética del etnógrafo, del antropólogo, lo que es reproducible es el proceso, ¿sí? Por eso lo que yo hice cuando publiqué el método, publiqué de paso, acá no llegué a explicar todo, porque también si no me iba muy en detalle, pero ahí expliqué cómo hacer el registro, cómo, digamos, ahora, hay también una libertad interpretativa de parte del investigador que dice, bueno, yo elijo interpretar con la lingüística cognitiva y con la ética empresaria, y lo blanqueás. Y otro por ahí con los mismos datos elige otra clave interpretativa. Lo que tiene que estar, como es método cualitativo, tiene que estar dicho todo lo que vos, todas tus decisiones de investigación. Es decir, yo elegí tomar esto y digo esto, digamos. Y el proceso es repetible, sí, porque el proceso está echado, digamos. Ahora, también es verdad que la mirada tiene mucho que ver con el contenido del investigador, me parece. Seguro. Porque, digamos, a ver, y esto pasa en todos los métodos cualitativos, ¿no? Hay un antropólogo que se llama Rosen, que habla de la etnografía organizacional, y él dice, es importante la formación del investigador. ¿Por qué? Porque tu formación también es lo que te permite ver ciertas categorías, no sé, desde el poder hasta las decisiones de las personas, no lo puedo, digamos, no es una técnica esto, no sé, no es como que yo digo, bueno, no es una regla, que vos decís, bueno, agarro la regla y la aplico y cualquiera que agarre la regla lo va a medir igual, no, eso seguro que no, es un método cualitativo, por eso hay que blanquear todas las, yo también por eso también en el artículo va a ir toda esta cosa de dificultad con el consentimiento informado, hay que poner todo lo que no funcionó, me parece. Digamos, porque eso es parte de lo que marca el rigor de la investigación, que vos digas, bueno, probaste esto, o surgió esto, tuve que inventar en el momento, se me agregó gente y tuve que inventar otra consigna que no estaba pensada, porque entonces parte del rigor de la investigación es que vos vayas planteando las dificultades que surgieron en el campo y qué decisiones tomaste. Eso es parte de la ética de la investigación cualitativa, digamos, donde vas un poco haciendo camino al andar, ¿no? A ver, acá dice Federico, el libro de símbolos que mostró es de Jung. No, este es un diccionario de Taschen, la editorial es Taschen. Pero hay varios, yo uso otro de Cirlot, otro de Penguin. No es Jung. Yo elijo cosas que no tengan... Esto es deliberado. Yo evito la psicología de todas maneras. Porque la psicología tiene una carga epistemológica muy fuerte. Entonces, yo no soy psicóloga. La antropología o la etnografía, mucho más, no tiene esa carga epistemológica, porque es más materialista. Es decir, bueno, usted observa y usted como investigador elija su clave interpretativa. Y yo ahí tengo más libertad. Si yo elijo psicología, me tengo que meter en diversas escuelas psicológicas que, digamos, nada, la vida es limitada y cuando en la otra vida por ahí lo hago, pero ahora no. Entonces digamos, mi clave interpretativa es lingüística, metafórica, y ahora, si alguien lo quiere ver con ojos psicológicos y se suma al equipo, está perfecto, pero no voy a ser yo, digamos, porque nada, ya está. Y yo la dificultad que veo, me compré algunos libros de René Caes, que habla de los grupos, de la psicología de grupos, ¿no? Lo escribo en el chat, Caes, no sé cómo se pronuncia. Pues tiene una diéresis por ahí, que habla de la subjetividad de los grupos, ¿no? Pero bueno, me pareció un autor así como para andar bastante difícil. Y después, bueno, hay otras teorías que son solamente del sujeto. Acá no hay sujeto, no hay un yo, un ello y un... Eso no se puede aplicar, ¿no?
Bueno, acá María Elena dice, otra cosa que podría hacerse es validar la técnica, es analizar la estabilidad o no en dos momentos distintos y apreciar si se trata de juicios coyunturales o estructurales. A ver, como es etnografía, siempre va a ser coyuntural, digamos, me parece. Porque, digamos, siempre es este grupo y no otro, digamos, ¿no? A mí lo Y que es en justamente... este momento, Sí, y en y este es momento. en este momento y no en Exacto. otro. Y no en otro, exacto. Entonces, Claro. sí, lo que a mí, por ejemplo, el uso de los diccionarios de símbolos, desde el punto de vista lingüístico, vuelvo a insistir, lingüístico, no psicológico, me ayuda a ver la dimensión más universal, que me saca de la etnografía o de la antropología, porque la etnografía y la antropología buscan el estudio del singular. En cambio, la lingüística no, la lingüística busca ser universal. Entonces, a mí esto me parece un juego interesante, que también lo tiene la ética, porque la ética tiene la moral individual o la moral grupal, y después tenemos la ética filosófica, que es más universal. Entonces, me gusta eso que encuentro en la lingüística, me siento cómoda con esta variabilidad entre este ir y venir entre lo singular y lo universal que me permite la lingüística, ¿no? Bien, o sea, acá había algún otro. Ah, Diego. Muchas gracias, me parece básico incorporar las materias de compliance, management, liderazgo, la visión filosófica, sociológica, psicológica y emocional. Sí, Goleman, claro, y sí. Sí, a veces enseñamos solamente temas que tienen que ver con la racionalidad y el mundo después no es racional. Bueno. No sé si... Yo quiero decir algo, María Marta. Sí, Juan, ¿cómo estás? Bueno, yo les saludo a todos los presentes. Soy Juan Morales de Ecuador. Espero que se encuentren bien, que Formosa vaya mejor que lo que está hasta ahora y que el Ecuador también. Quisiera, María Marta, que hagas una relación entre el proceso de investigación y el gran concepto jurídico del imperio de la ley, que traspolado a la institucionalidad, ya sea pública o privada, pero circunscrita, es igual. Es decir, la normativa jurídica como la posibilidad de convivencia y supervivencia y proyección. A ver, lo que pasa es que, claro, digamos, esto dentro de este esquema, la ley sería algo externo al sujeto o externo al grupo, digamos, ¿no? No entra dentro del análisis, si bien después de esto se analiza qué dicen las leyes, como yo comenté antes, bueno, donde el núcleo central es que el auditor debe mantener independencia de objetividad, ese sería el principio ético más importante del auditor, para poder garantizar la transparencia en la gestión de los bienes públicos que tienen a su cargo. Entonces, esa independencia de objetividad que está en las leyes y en los códigos de ética y en los manuales de auditoría, lo que yo traté es de mostrarles cómo esa mentalidad podía debilitar el cumplimiento de esa ley. ¿Sí? Ley o código ético, digamos. Es decir, si ustedes tienen la mentalidad de privilegiar el compañerismo, Claro. entonces van a ver amenazada el cumplimiento de la norma ética y de la ley, porque justamente si hay algo que exige la auditoría interna, no es compañerismo, es que vos tenés que mantener una distancia con el otro y decirle, acá falta algo, o sobra algo, o hay un proceso mal hecho, o en nombre de la emergencia compraste rápido, digamos. Vamos a decir, una unidad de auditoría interna debería poder decir, las vacunas se compraron muy caras y muy rápido en nombre de la emergencia. Esto debería poder decir una unidad de auditoría interna. Pero si yo lo que privilegio es el compañerismo y el trabajo a largo plazo, y a los que yo les voy a decir, mira, no podés amparar en la ley de emergencia esta compra, porque tal cosa, y unos argumentos, pero yo digo, no lo digo porque ese después
en algún momento me puede dar trabajo a mí, me puede permitir un cambio dentro de la oficina pública, etc. Entonces eso diluye dentro de mi conciencia este imperio de la ley. Por más que el imperio de la ley exista o sea real en el mundo jurídico, en mi psicología pierde efecto, porque a mí lo que me importa es conservar el trabajo. Es como, digamos, lo que yo estoy presentando es qué puede pasar en la cabeza, porque a veces no se entiende y dice, pero ¿cómo puede ser que ciertas normas éticas no se cumplan? Bueno, pero ciertas normas éticas no se cumplen porque hay otra racionalidad, otra lógica, que no es la lógica de las instituciones. Acá, de alguna manera, uno puede decir que hay algo mucho más primitivo en las sociedades, que es la sociabilidad, pero no la sociabilidad en las instituciones, sino la sociabilidad de pandilla, digamos, camarilla, ¿no? Que bueno, lo vemos en todas las organizaciones. A ver, son los grupos, pueden ser grupos, o grupos de amistades, grupos de autoprotección, que no dejan que ingresen otros. Entonces, la institucionalidad está amenazada por este tipo de, yo lo llamé compañerismo, porque los empleados estos hablaban de compañerismo para no traicionar sus palabras, pero podemos llamarlo en una visión extrema, un grupo, sí, de una mafia interna, digamos. Sería el extremo, el extremo. Es decir, la lógica institucional es una lógica racional que viene a romper con las mafias y grupos de pertenencia, digamos. ¿Para qué existe la burocracia? ¿Qué dice? Bueno, la burocracia dice que el directivo tiene que ser independiente, tiene que ser objetivo, etc. ¿Por qué? Porque está sirviendo un bien superior, que es, en el caso del Estado, el bien de la sociedad. Entonces, tiene que ser independiente y objetivo porque todo lo que está administrando no le pertenece. Si no le pertenece, entonces tiene que, digamos, manejarse en forma desinteresada. Ahora, después la gente real dice, sí, sí, todo muy lindo, pero yo quiero conservar el trabajo. Y estamos hablando de gente buena, no estamos hablando de gente mafiosa, ¿eh? Estamos hablando de empleados normales, que dicen, a ver, yo digo, si yo voy y audito a este fulano, que en realidad después me pueden favorecer a mí, y le digo, che, te estás portando mal, me hace la cruz, y yo de la isla paso a ahogarme. Entonces mejor nos protegemos entre todos, y no importa la función pública. Entonces el auditor no llega, ellos dicen vive en la nube, pero ellos también lo dejan en la nube, porque es otra isla. Déjame vos en mi isla, que vos quedate en tu isla, no nos jorobes, y cada uno que siga haciendo el suyo. Esta es la traducción en criollo de lo que acabo de explicar, digamos, es, digamos, supervivencia de, no sé si llamarlo, no, pandillas no es la palabra, es supervivencia de distintos Clanes. clanes. Bueno, claro, grupos, clanes que se autoprotegen. Lo que pasa es que la lógica institucional dice, ¿por qué no funcionan las instituciones en Argentina? No funciona porque tienen una lógica diferente a la lógica de supervivencia natural, digamos, que es la del clan. Perdón, María Marta. Dale. Perdón, María Marta. Si hablamos como economistas de las instituciones, es que el marco institucional no son solo las leyes, que serían las instituciones formales. El marco institucional son las leyes más todos los acuerdos, convenciones, todo esto que rodea a eso. Entonces yo cambio la ley y digo que todos tienen que usar cinturón de seguridad, pero si no cambio la conciencia subyacente acerca de la necesidad de eso, no me sirve de nada. Por eso los economistas en los últimos años, en las últimas décadas, dicen que las instituciones no viajan bien. O sea, yo me copio de la ley suiza y no funciona. El ejemplo típico de a qué hora entra la novia en la iglesia. O sea, supongo que en Suiza si dice 18:30, a las 18:30. Si nosotros pensamos en Argentina, la cita es a las 20, bueno, va a entrar a las 21. La norma está, pero si no la acompañamos de las instituciones informales adecuadas, las instituciones no están sirviendo. Bien. Perdón, Mariana levantó la mano, lo acabo de ver, no sé si Mariana habías levantado antes, perdón. Sí, tenía 1000 preguntas, pero una que quería
toda esta reflexión, de esto que nos comentás, María Marta, me encanta esta cosa de este juego de entender que la mentalidad grupal influye en la ética, que influye, no la determina, pero influye. Y entonces, cuando pensamos, yo me dedico a hacer compliance en organizaciones, y compliance en muchos sentidos, pero digamos, vamos al sentido más puro y duro, que es el sentido anticorrupción, que es mucho de lo que le da fuerza al tema de compliance. Y entonces mi pregunta es, pensando sabemos que existe este juego, ¿qué mecanismos, si existen, podemos utilizar para favorecer una mejor ética organizacional, que no sea organizacional, que sea actuada por las personas? Porque en definitiva, digamos, a mí me preocupa cuando miro, es un dato de la realidad y no hay más que mirarlo, ¿no? Que la mentalidad grupal influye, porque vivimos en una cultura, en un país, que aunque pensemos en pequeños dominios, digamos, tenemos un índice de corrupción alto, una percepción de corrupción alta. Entonces nuestra mentalidad grupal, digamos, que está como más roja que verde, ¿no? ¿Hay algún mecanismo que podamos implementar pensando en este juego para favorecer más ética? A ver, sí, digamos, no sé, sí, no sé. A ver, cuando hablabas me vino a la cabeza este documento que Pricewaterhouse sacó hace un año más o menos, que decía que en la Argentina en los últimos 3 años había aumentado el fraude interno en las empresas en un 52%. Estamos hablando de empresas, ¿no? Privadas, donde Price hace su encuesta. Entonces, la cuestión es, y es muy interesante porque Price vende sistemas de control, y el documento de Price terminaba diciendo, a ver, empresas, ocúpense más de la gente, porque a ver, claramente lo que está pasando, que el aumento del fraude no es justificable, o sea, hay un montón de gente que no hace fraude y por supuesto nunca lo haría. Pero lo que de alguna manera identificaba Price era que había una cantidad de causales de enojo de la gente con las organizaciones que llevaba o conducía o favorecía el fraude. Digamos, fraude racionalizado como me cobro lo que la empresa me debe, digamos. Con esto no estamos diciendo que está bien, lo que estamos diciendo es que la gente encuentra una injusticia como una forma de racionalizar y decir, lo que estoy haciendo no está mal porque la empresa me debe tal cosa, ¿no? Entonces, lo que decía Price, que era una conclusión muy poco típica de Price, me pareció el documento, y decís, bueno, a ver, hay que ocuparse de la gente, porque, es decir, en cuanto no hay, y no necesariamente eso significa dinero, bueno, vos lo sabés bien en las empresas, ¿no? A veces es escuchar, tener en cuenta la opinión, una cantidad de formas de reconocimiento que no necesariamente son recompensas económicas, que hacen que la persona no sienta que la empresa le debe algo, digamos, que es lo que justificaría o autojustificaría en alguien que quiere hacer fraude. No lo estoy justificando, por favor, estoy diciendo, hay un crecimiento, también hay un crecimiento, un relajamiento moral. Hay también algo que se llama, bueno, que es lo que estoy trabajando, será para la próxima presentación, que es el deseo mimético, ¿no? Este es un antropólogo que habla de cómo, digamos, en las sociedades nosotros queremos lo que tiene el otro, pero a la vez queremos ser diferentes, ¿no? Entonces, ese mecanismo también opera, me parece, en la corrupción, ¿no? Hay un factor de imitación, mimético quiere decir imitativo, donde yo hago lo que hace el otro para tener el privilegio que tiene el otro, pero en el fondo porque siento que no estoy dentro de los privilegiados, ¿no? Entonces, el factor fraude o el factor corrupción creo que tiene una motivación, para llamarlo de forma elegante, mimética. En forma no elegante podríamos decir motivado en la envidia, digamos, que tiene que ver con lo que tiene el otro y tratar de tenerlo por un camino, diríamos, por la tangente, dirían los italianos, ¿no? O sea, acortando camino. Entonces, me parece que más que insistir en el rol de los líderes, hay que insistir en el rol de los pares, digamos, en cómo nos imitamos unos a otros.
Entonces, me parece que ahí hay otro camino, diferente al discurso que siempre se escucha, ¿no? Nosotros imitamos. Y esa es una de las grandes motivaciones, más que los incentivos. O sea, hay que salir del esquema, para mí, en el comportamiento de incentivo, ¿no? Porque el incentivo está afuera. No digo que no tenga que existir el incentivo, pero el incentivo no es lo único que mueve a la gente, digamos. Es más, ya la Escuela de Relaciones Humanas y la etnografía ya lo demostraron, bueno, Alicia lo conoce bien, el experimento Hawthorne, ¿no? La gente le importa la pertenencia, no le importa necesariamente el dinero siempre como máximo, ¿no? El salario emocional lo Claro. llaman los Bueno. autores ahora. El salario emocional, que no tiene nada que ver con recompensa económica. Exacto. No, tampoco digamos que tema, vivimos ¿no? del salario emocional. No, las dos cosas hay que Por mirar. supuesto. No, pero claro, el tema es no reducir al ser humano al que busca solamente la zanahoria, digamos, ¿no? Claro. O digamos, por eso a veces también en las organizaciones está esto del stick and carrot, todavía sobrevive, ¿no? Del palo y zanahoria. Sí, Y sí. creemos que la gente funciona así. No sé, los más jóvenes, ya el tema millennials o centennials, ya no sé, pero no importa. Creo que, porque este tema de fraude no se está dando en esa generación, sino que se da en los que ya tienen algún grado de resentimiento, porque el fraude, para hacerlo, tenés que tener un grado de resentimiento contra la organización, como para decir, bueno, me voy a cobrar lo que la empresa me debe, ¿no? De hecho, las estadísticas de fraude siempre indican que dicen que los que más hacen fraude son los de más de 45 años. Pero bueno, entonces yo, digamos, tu pregunta, Mariana, no sé si la estoy respondiendo, pero creo que algunas cosas hay como que revisarlas, no decir las cosas como obvias, digamos, escuchar. Yo creo que hay mucho de diálogo en esto, ¿no? Yo creo mucho en que hay que hablar ciertas cosas, para darle sentido. A veces la gente, mira, lo que más reclamaba la gente en este taller era que la dirección no le daba sentido a las tareas. Eso no sé si lo dije. Fíjate. Nosotros hacemos tareas, pero no, la dirección al no hablarnos no le da sentido a las tareas. Entonces nada, se recortó el gasto, arréglense como puedan hacer las auditorías. Entonces ahí es donde cuando el liderazgo da sentido, ¿no? También a la tarea. Habla, comunica, explica. Estimula. ¿no? O como dice Enrique Cardoso, gobernar es explicar. Y yo a mí me parece buenísimo eso, ¿no? Porque a la gente hay que explicarle, ¿no? Me parece qué pasa, qué no pasa, qué se puede, qué no se puede. Y creo que eso trabaja sobre las motivaciones internas. ¿Cuántas conclusiones de un método tan rico, no? Sí, no sé. Creo que sí, creo que sí. Y creo que se demostró en esta presentación. Bueno, ante todo, agradecerle a María Marta por la investigación y por la exposición, y a todos los presentes por la riqueza de los comentarios. Le damos las gracias entonces, y si alguno, bueno, ya se nos acabó el tiempo, si alguno quiere hacer algún comentario adicional, y le damos a Marta el cierre. Bueno, muchas gracias. Ahí la veo a Cecilia, que está en San Pablo. La saludo especialmente. No, muchas gracias por las preguntas. Me parece que, bueno, si alguno se quiere sumar al equipo o quiere hacer de esto algo más, más extendido, sumando otras disciplinas, me parece también que podemos conversar a ver cómo podría hacerse, ¿no? Así que, como dice Van Manen, lo importante es el pragmatismo metodológico. Yo me gusta esa definición, digamos, es decir, que no hay que, de alguna manera, decir, bueno, este es el único método, hay que ir viendo cuáles funcionan y, bueno, y ponerse de acuerdo. Así que, bueno, les agradezco mucho la escucha, la paciencia y que hayan estado ahí. Gracias a todos. Bueno.